La novela La cortina de humo continúa. En esta ocasión habla, reacciona, no así en la comisión, pero sí en una entrevista. A mí me va y me viene en donde hablen, sinceramente. La cosa es que el personaje involucrado diga lo que tenga que decir. Y en este caso se configura lo que yo ya les había mencionado anteriormente. Yo les decía que estoy segurísimo que el gobierno va a entrar en esta suerte de crear, ¿verdad? De crear esta pantalla para hacer caer al señor Boscán o a la Posta en este saco y hacerlos partícipes ya de la política. No sé si con el afán de protegerse, podría ser, pero la protección bien debería más bien ser a través de denuncias para que la justicia lo aclare. Ahonda mucho más el tema, refuerza el concepto y el señor Javier Vera, el principal implicado en varios audios y en varias situaciones, ojo, denunciadas con anterioridad. Perdónenme, la señora asambleísta de UNES, Sofía Espín, lo había denunciado hace tiempo. Nosotros lo habíamos mencionado. Igual que pasó con Moreno, nunca pararon bola. Después resulta que salió a la luz otra vez, como en este caso, y ahora tiene estos condimentos y hay acusaciones de parte y parte. Y por último, el señor Javier Vera menciona que La Posta y Boscán están con una agenda y que responden a un partido político. Y que básicamente de panas pasaron a desestabilizadores. Hoy Boscán en boca de ellos es un desestabilizador. Solo falta que le digan correísta. Solo falta que ya no va a faltar alguien que le diga, la correísta. Lo cierto es que el señor Vera ha tratado de desvirtuar ciertas acusaciones. Ya hemos escuchado las acusaciones, pongamos un poco las respuestas del señor ministro, debido, por ejemplo, a que él, y esto me parece muy curioso, en una entrevista de radio, que dice que él como ministro tiene toda la potestad de recomendar nombres. Escuchemos. Luego comienza el señor Boscán a decir que el señor Ítalo Cedeño, con unos audios, que yo he pedido $2 millones por unos puestos. El señor Ítalo Cedeño, en el programa, no lo dejan, él sale al aire y le cortan su texto, su comentario. Y él dijo claramente que yo no he pedido $2 millones ni nada. Yo lo que sí soy ministro y he conversado con Ítalo Cedeño. ¿Nunca recomendó cargos? Mire, a ver, nombres. A ver, en primer lugar, yo soy ministro y yo puedo recomendar cargos. Si no puedo recomendar cargos en ciertos sitios, pues estoy perdido. Pero lo que sí queda claro, yo no pongo ni gerentes. Quien pone los gerentes en las empresas públicas es EMCO. Yo no soy presidente del directorio, ¿ya? Y yo no le he pedido ningún cargo al señor Ítalo Cedeño, que sí lo pude haber hecho, pero no se lo he pedido. Y peor aún, sí $2 millones porque no es mi forma de proceder. El señor Ítalo Cedeño, déjeme decirle, por favor, en la comparecencia ayer mandó un escrito que esa grabación fue con el señor Boscán. Y le dijo que era un delito lo que estaba haciendo el señor Boscán y que él en ningún momento ha dicho que yo le he pedido $2 millones por ese cargo. ¿Hubo manipulación de eso? Totalmente. Hay que preguntarle entonces al señor Boscán con quién está trabajando. Ahora Ítalo Cedeño relató que aún... Alguien decía, ahora sí le creen a Anderson. Yo no tengo por qué creerle a nadie. Yo creo en lo que se muestra, creo en las cosas que ocurren. Creo que por eso es mejor la objetividad que la parcialidad o la imparcialidad. Yo no voy a mencionar, jamás lo he hecho. De hecho, incluso ahora con todo lo revelado, el señor Vera tiene todo el derecho a
defenderse, porque de eso se trata. Y más bien lo que estoy diciendo es que si las cosas son reales, no creo que Anderson debería hacerlo la justicia, porque él hace un trabajo y queda ahí y retoma, en este caso, ya sea la asamblea o la fiscalía. O sea, no es el trabajo de él, en este caso, por decir, llegar a un proceso judicial. Pero si vamos a la estricta responsabilidad de creer, oiga, mi querido amigo, eso es complicadísimo. Usted no le puede decir en estos temas, yo le creo fielmente a lo que dice Anderson o lo que dice Javier Vera. Los hechos. Están audios. Ahora, si el señor Ítalo Cedeño, confiando en Boscán, le dijo ciertas cosas en una conversación y no hubo, o hubo la pauta de consérvame el secreto o aguántate un chance, déjeme decirle que se equivocó porque el señor no es pues sacerdote. El señor no es sacerdote, ni tampoco abogado para cubrir secretos. Está bien jodido. Pero para que se den cuenta y cómo funciona la situación. Ahora, el señor Vera acusa que están trabajando para alguien, ¿no? Y aquí es donde rebajan la discusión al tema político y a la pugna. Es decir, me quieres dañar, te caigo mal, trabajas para alguien. Y mencionaban claramente un partido político y haciendo el trabajo de descarte, muy poco probable es que el señor Anderson esté colaborando para el correísmo. Decía por acá, sería el apocalipsis. Y sus acercamientos los ha tenido de manera muy clara y frontal con el Partido Social Cristiano. Desde el mismo momento de la pauta con el municipio de Guayaquil, la prefectura del Guayas, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que sea a ellos al que se deba y que sea que lo que dice Vera tenga la realidad en aquello, pero asumo y presumo que el señor Vera y el gobierno se va a defender atacando al señor Boscán desde ese punto de vista. Si yo lo pienso y veo, obviamente ellos con mucha más razón y pruebas que pueden buscar o alguna cosa que puedan tener, asegurar de que efectivamente hay una estrecha relación, no solamente de pauta, sino de amistad y que por ahí caminaría el tema del daño que le quieren hacer. Esto toma relevancia por eso, y hay que ser muy claros en este asunto. ¿Por qué toma relevancia ahora? Porque es, y lo he dicho siempre y lo sostengo, no se lo esperaban. Es que no podíamos entender cómo así era pana, yunta. Claro, no de nosotros, del otro. Porque la denuncia al señor Vera ya venían por parte de otros asambleístas como la señora Sofía Espín, por la utilización del carnet, que además se defiende de una manera rara el señor Vera, diciendo que fue un error de digitalización. Imagínense, solo para ellos se equivocan y para uno no se equivocan. Para cobrarle a uno no se equivocan. Enseguida le cobran lo que es y el rato no te dejan ni respirar. Te demoras un día y te quieren cortar la energía. Pero bueno, el señor dijo, se equivocaron y yo devolví. La señora Sofía Espín en su momento ya denunció esto. ¿Por qué no pararon bola? Porque era del correísmo. Yo pienso que... Perdón, ese no era mi querida producción. Ya vamos a poner ese, Sofía Espín. Ese es el texto que hace, el diálogo que hace un asambleísta de gobierno que ya le pide a Lazo sacarlo a Javier Vera. Como es de conocimiento público, el día 3 de octubre presenté a la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre el presunto uso de documento falso. Ese es el delito, falsificación y uso de documento falso por parte del señor Javier Vera Grunauer como ministro. Con ese mismo carnet de discapacidad consiguió descuentos en pasajes aéreos e incluso descuentos otorgados por el SRI. Es decir, hay muchos más elementos y es importante abonar en una investigación que ya fue iniciada. En cuanto a la venta de cargos públicos denunciados por el abogado Fabián Zamora del caso de compra de la coordinación de Imbabura por el valor de $150.000 dados en manos del señor Grunauer, como estos fueron por personas particulares, configurarían un delito, un posible delito de cohecho. En cuanto a Es decir, las cosas que se venían para el señor ministro ya tenían trazadas, ya venían. Ahora explotan con muchas más cosas, con audios, con propuestas de dinero, con enlaces con los panas del presidente Lazo, los asesores ad honorem. O sea, no es Boscán, es una confusión acá. No es Boscán, es la realidad, es lo que es. Entonces, ahora, si el señor quiere pelear con otro tipo de argumentos, pues el asunto definitivamente va a ir a la legalidad, que debería ir
definitivamente por ella. Se acabó. Free drinks in the house.